Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Elías López, soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y pues hemos comenzado la consideración de la carta a los Efesios. Y ya vimos la primera oración, hoy nos tocará ver la segunda, porque les dije que hay dos oraciones específicas que Pablo hace en esta carta. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarles que el viernes 1 de julio a las 8 de la noche, pues tenemos una reunión cada primer viernes del mes. En esta ocasión será el viernes 1 de julio. Y también aprovecho para decirles que el día 9 y 10, sábado y domingo, 9 y 10, será el aniversario de nuestra iglesia. El festejo
Va a ser una cena el día sábado. Entonces el sábado a las 7 de la noche, aunque está todavía el sol a todo lo que da, ¿verdad? Pero el sábado a las 7 será el festejo. Vengan, traigan a sus amigos, sus invitados, etcétera. Estará predicando con nosotros el hermano Larry Walker. Y luego el domingo el horario va a ser normal, 10 de la mañana y 12 del mediodía. El hermano estará predicando y la predicación será la misma. Así es de que los que vienen al primer servicio le dan lugar a los que se reúnen en el segundo, y así todos disfrutamos de la fiesta. Y luego los sábados, cada sábado a las 5:30 tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes con Lalo Quintero. ¿Tienen hijos en esas edades? Envíenlos o tráiganlos. También tenemos las clases para los niños a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y obviamente pues todo esto en la reunión presencial. Son 2 reuniones, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Y gracias a Dios por cada uno de los hermanos que han estado responsabilizándose de los grupos pequeños. Ya estamos con la apertura de varios grupos y busca uno, intégrate en esos grupos. En la iglesia de Aguascalientes también se comenzaron las reuniones presenciales. Y pues ahí nada más les dejo el dato para los que tengan interés y para que oren por ellos. Tuvimos hace 2, 3 domingos la presentación de Ángela Melisa, la nueva niña de Joel y de Melisa. Y ahora sí, estamos con la carta a los Efesios y les di un bosquejo y enfatizo, un bosquejo, porque hay muchos bosquejos y todos serán buenos, si son bíblicos, todos serán buenos, unos mejores que otros, pero todos son inspirados por Dios en la mente del que ha enseñado, del que ha predicado. ¿Cuál fue el bosquejo que les di de esta carta a los Efesios? El capítulo 1 revela nuestras posesiones, hablando de las riquezas de bendición que ahora tenemos en Cristo. El capítulo 2 revela nuestra posición. Y aquí la enseñanza es que hemos sido salvados por gracia y hemos sido reconciliados por medio de la cruz. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. El capítulo 3 revela nuestra participación, señalando que ahora los gentiles hemos sido hechos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de su promesa. El capítulo 4 revela nuestro peregrinar, o sea, nuestro andar en Cristo Jesús, hablando de cómo debe ser nuestro andar digno de la vocación con la que hemos sido llamados. El capítulo 5 continúa la revelación de nuestro andar, de nuestro peregrinar, y pues ahí aprendemos otros enfoques del andar, el andar cristiano. Y al llegar al capítulo 6, ahí se revela nuestra pelea, o sea, nuestra lucha. El énfasis ahí está en la lucha espiritual y en la armadura que el Señor ya nos ha dado para obtener la victoria. Ahora, vimos el aspecto doctrinal relacionado con esta carta a los Efesios. Y para esto leímos un pasaje en Apocalipsis capítulo 2. Hoy quiero leerles de los versículos 1 al 5, porque esta es una carta que nos pinta un cuadro, nos da un retrato de la iglesia del primer siglo, del año 90 al año 200 después de Cristo. Y entonces, por leer esta carta, estos versículos de Apocalipsis capítulo 2, nos damos cuenta cómo era la iglesia del primer siglo. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo esto nos muestra que era una iglesia
trabajadora, era una iglesia con muchas obras, buenas obras, el Señor la está elogiando por eso, y era una iglesia misionera, una iglesia que no se dejaba engañar por los falsos misioneros, por los falsos apóstoles. Era una iglesia sufrida, dice el versículo 3, has sufrido y has tenido paciencia. La tribulación produce paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, era una iglesia con motivaciones correctas. Lo que hacían, lo hacían por amor del nombre del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Así era la iglesia del primer siglo. Pero, el Señor tiene algo en contra. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto habla de un problema sumamente serio. Habían dejado a un lado la palabra de Dios, la relación con los otros creyentes, la relación con el Señor Jesús. Has dejado tu primer amor. Y por esa razón, el Señor les exhorta al arrepentimiento y a regresar al primer amor. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace la persona recién convertida? Asiste, no deja de asistir. Se enoja cuando no lo dejan asistir. Se sienta en las primeras bancas. Ora, busca grupos para orar. Lee la Biblia. Da testimonio de su fe. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, les dije que esta carta tiene dos grandes oraciones que Pablo hizo por las iglesias de su tiempo. Estas oraciones son para nuestro enfoque, para nuestra aplicación, contestar esta pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande que todos tenemos el día de hoy? Y ya vimos la primera oración, y ahí lo primero que consideramos es ¿qué pidió en la primera oración? ¿Cuál fue la petición específica? En el 1:18 vimos que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Que el Padre ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y para que sepamos cuáles son las riquezas de bendición que Él ha puesto a nuestra disposición y que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Un segundo enfoque, una segunda pregunta que hicimos ahí fue: ¿dónde y sobre qué está sentado Cristo? Y los versículos 20 y 21 nos dan la respuesta. Perdón, el Señor está sentado en el trono. Y está sentado sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y enfocamos una tercera cosa. ¿Cuál es el don más grande que hemos recibido? Y les daba la ilustración de que en el Antiguo Testamento la tribu de Leví no recibió herencia. La tierra se dividió en 11 partes. Eran 12 tribus, pero la tierra se dividió en 11 partes. Y la tribu de Leví quedó sin herencia. ¿Qué pasó? Yo soy vuestra herencia, les dijo Dios. Ay, qué bueno, qué bendición. Así somos. Hermanos, Dios es la parte que nos ha tocado, el Señor Jesús, dice el pasaje, y lo dio a la iglesia. Jesús fue dado por el Padre a la iglesia. Ese es el don más grande que hemos recibido. Es el hombre Jesús que tiene todo sometido bajo sus pies. Es el hombre que refleja toda la plenitud de Dios porque Él es Dios. Se trata del mismo Señor Jesús. Y una pregunta más que hicimos es: ¿cuál es nuestra relación con Él? Bueno, somos su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y les enfaticé esto: individualmente
yo no soy su cuerpo. E individualmente tampoco tú eres su cuerpo. Somos su cuerpo cuando estamos juntos, cuando hay unidad. Hay un canto que le he encomendado a Dani que busque, no sé si lo va a encontrar o no, pero dice, somos un cuerpo en Cristo. Y cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Así dice el pasaje. Entonces, individualmente somos un miembro. Unidos en comunidad, somos un cuerpo. Aquí tengo mi mano, es un miembro. Mi pie es un miembro. Cuando está unido al cuerpo, entonces hay unidad. Y podemos hacer todas las actividades. Una mano separada del cuerpo no realizará ninguna función. Un pie separado del cuerpo tampoco realizará ninguna función. Cada uno de los miembros funcionan y armonizan cuando están unidos. Hay que meditar esto. Hay que meditarlo muy bien. Ahora, todo eso lo vimos en la primera oración. Enfoquemos ahora la segunda oración que se encuentra en el capítulo 3. Podemos decir que la primera oración fue por iluminación. Que el Padre ilumine nuestro entendimiento para que sepamos lo que Él nos ha concedido. La segunda oración fue por capacidad. Y me baso aquí en el verso 18. Dice aquí en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y quiero que sepan que está hablando de la familia de Dios. Desde el principio se los digo. Porque el verso 19 habla de otra cosa. Pero esto es lo que por el momento quiero que recordemos. Que seamos plenamente capaces de comprender. Esta oración es una oración por capacidad. La primera por iluminación, la segunda por capacidad. Allá en el libro de Génesis, cuando Faraón hablaba con José en el capítulo 47, Faraón le dijo, si tienes hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, si son capaces. En 1 Corintios, en el capítulo 3, Pablo le dijo a la iglesia, pues les di leche, no pude darles carne porque no son capaces. Entonces la oración aquí es por capacidad, que el Señor nos dé la capacidad. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuánto sabía Pablo del misterio del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto sabía Pablo del misterio del cuerpo de Cristo? Antes de llegar al asunto de la oración, Pablo les revela su entendimiento de la iglesia, su entendimiento del cuerpo de Cristo o del misterio del cuerpo de Cristo, como también lo menciona. El plan de Dios fue tomar judíos y gentiles y unirlos en una nueva entidad llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Miren cómo lo dijo en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Momento. Dice el verso 14, de ambos pueblos hizo uno, el pueblo judío y el pueblo gentil, de ambos, obviamente, ambos que creen en Jesús, que han sido regenerados por el Espíritu Santo. No es tomar cualquier judío y cualquier gentil que no han creído y formar el cuerpo de Cristo. No, de ninguna manera.
Cualquier judío que se convierte a Cristo y cualquier gentil que se convierte a Cristo, el Señor los toma y los une para formar una nueva entidad llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice el verso 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De los dos, de judíos y de gentiles, haciendo la paz. Y ahora verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando en la cruz las enemistades. Pero, ¿qué está haciendo el Señor? Reconciliando a ambos pueblos, reconciliándolos con Dios en un solo cuerpo. Ese es el contexto. Un cuerpo. Un Señor, un Dios, una fe, un bautismo, un cuerpo. Ahora, en el verso 19, estamos en el capítulo 2, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Al decir ya no sois extranjeros ni advenedizos, está hablándole obviamente a gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran de Israel. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y entonces, al llegar al capítulo 3, les explica en qué consiste el misterio. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice versículo 1, vamos a empezar aquí. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vamos a detenernos aquí un momento. Noten que dice, prisionero de Cristo Jesús. Pablo era prisionero de Roma. Roma lo tenía cautivo. Pero Pablo no enfoca sus cadenas y no enfoca al imperio como perseguidor. Pablo dice, soy prisionero de Cristo. De Cristo. ¿Cómo ves tus problemas? Aquí tenemos una gran lección. ¿Cómo ves las circunstancias adversas que estás viviendo? Ahora, hay ciertos problemas y circunstancias que vivimos que obviamente son por causa de nuestro pecado. Yo tuve la culpa, pero hay cosas de las que yo no tuve la culpa. Yo no hice nada para conseguir el cáncer o para conseguir, no sé, el COVID. Yo no hice nada. Entonces, ¿cómo consideras la circunstancia que estás viviendo? Pablo, su prisión la consideraba por Cristo. Soy prisionero de Cristo. Sigo leyendo, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Momento aquí. Pablo explica ahora cómo recibió esta revelación especial y esto se convirtió a la vez en un ministerio especial. Revelación especial, ministerio especial. Y el ministerio consiste, como aquí dice en el verso 2, en que somos administradores de la gracia de Dios. La Biblia dice en otros pasajes que todos somos administradores. Todos somos administradores. ¿Qué administramos? La gracia de Dios. El entendimiento de la iglesia, formada por judíos y gentiles, unida en un solo cuerpo, le vino a Pablo por revelación. Así lo dice en el verso 3. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. De manera que la iglesia, como un cuerpo, formada por judíos y gentiles, no se ve explícitamente en el Antiguo Testamento.
Sí está, pero la manera de verla allá es en cuadro, en fotografía, en figura. Ahí podemos ver cuadros de la iglesia, pero no está revelada como tal. Sin embargo, al leer, dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. Al leer el Nuevo Testamento, se puede ver con claridad, especialmente en los escritos de Pablo, este misterio de la iglesia revelada, del cuerpo de Cristo revelado. Dice el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Versículo 6. Versículo 6. Que los gentiles, los que no somos judíos, los que no descendemos de Israel, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo. Y lo mismo cualquier judío. Para formar parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser regenerado. Ahora, aquí les voy a decir algo solo para que piensen. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Con Jesucristo. No se ve en el Antiguo Testamento físicamente, se ve en cuadro, se ve en figura, pero no hay iglesia en el Antiguo Testamento. O sea, Moisés, Abraham, David y cada uno de los santos del Antiguo Testamento no forman parte de la iglesia, no forman parte del cuerpo de Cristo. La iglesia nació con Cristo. Cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, entonces nació la iglesia. Y a partir de ahí hasta acá, la iglesia está siendo formada por judíos y gentiles. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra, porque así es la promesa en la Escritura, entonces se cerrará el ciclo de la iglesia. Y habrá muchas personas después que seguirán creyendo en Dios, que seguirán creyendo en Jesucristo, pero ya no formarán parte de la iglesia. Por eso en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla de la iglesia como algo único. Mi amada es única. La iglesia presentada en figura en el Cantar de los Cantares. Entonces, aquí la revelación en este pasaje es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, noten aquí que es por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. Y aquí tenemos que recordar algo. ¿Recuerdan lo que leímos en Colosenses 2:3? Donde dice que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. O sea, hay ciertas cosas en la Escritura, hay ciertos tesoros de sabiduría y de conocimiento que para llegar a ellos hay que trabajar y trabajar mucho. Mucha diligencia, mucha disciplina para encontrar esos tesoros. Pero también hay ciertas riquezas que el Señor ha dejado a flor de tierra. A flor de tierra. Riquezas que cualquiera puede obtener. Miren cómo dice el versículo 8 y 9. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Anunciar y aclarar. Hacer diáfano como el cristal. Que todo mundo pueda entender. Que sea imposible no entenderlo. Riquezas que Dios ha dejado a flor de tierra. Se dice que en la primera mitad del siglo XVI
allá por el año 1555, hubo un lugar llamado Cacolostok, hoy conocido como Real de Arriba, en el Estado de México, en la tierra de Temascaltepec, donde el oro y otros minerales se encontraban a flor de tierra. Sí, a veces la gente tropezaba en el campo, ¿verdad? Con algo de oro. O escarbaban no mucho, y ahí estaban las vetas de oro. Claro, todo eso ya se acabó. Estamos hablando de allá la primera mitad del siglo XVI. Pero los tesoros estaban a flor de tierra. Los tesoros del Evangelio son así. Están a flor de tierra. Nuestra responsabilidad, como dice Pablo en el verso 8, es anunciar. Nuestra responsabilidad, como dice en el verso 9, es aclarar a todos esos tesoros. Ya después, si la gente quiere profundizar, una vez que ha creído en Jesucristo, entonces hay que aplicar diligencia, hay que aplicar disciplina. El Evangelio, Dios no te pide entenderlo, te pide recibirlo, aceptarlo por la fe. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces tenemos que aclarar a todos. Por eso dejó el Señor estas riquezas a flor de tierra. Ahora, continuamos. ¿Cuánta trascendencia tiene el cuerpo de Cristo? Pablo está explicando lo que es el cuerpo de Cristo y cómo le fue revelado, qué trascendencia, qué tan trascendente es. Dice el verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, el Señor tomó de los judíos que se convierten a Cristo y de los gentiles que se convierten a Cristo, los juntó para formar una nueva entidad llamada el cuerpo de Cristo, llamada la iglesia. Y entre sus planes siempre ha estado el dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de ella, por medio de su iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo solo no soy la iglesia. Tú solo no eres la iglesia. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Y el Señor quiere dar a conocer a los principados y potestades su sabiduría. ¿Cómo? No me lo pregunten porque eso no lo sé. Sin embargo, no es nada nuevo. Miren lo que dice el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. O sea, el Señor lo ha tenido en su mente como plan, como propósito, desde siempre. Propósito eterno. Ahora, antes de leer el versículo 12, que es el que sigue, ¿recuerdan las primeras palabras del versículo 1? Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo Jesús. Pablo dijo que era prisionero de Cristo. Y les hice una reflexión. ¿Cómo consideras las circunstancias adversas que estás viviendo? Pablo dijo, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Bueno, aquí tenemos otras dos cosas que Pablo añade a su perspectiva. Está encadenado y está encarcelado. Dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y confianza. O sea,
aún en sus problemas, en sus tribulaciones, las cadenas y la cárcel en este caso, dice que él tiene seguridad en Cristo, que él está confiado en Cristo. Y añade en el verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ustedes no se desanimen por mis cadenas, por mi cárcel, por mis prisiones. Gloríense de mis tribulaciones, porque lo que estoy padeciendo, lo estoy padeciendo por ustedes. Por ustedes. O sea, nos gloriamos de un Salvador que murió por nosotros en la cruz. Otros pueblos con otros dioses, uno podría preguntar, bueno, ¿y qué ha hecho tu Dios por ti? ¿Ha dado su vida por ti? ¿Ha muerto por ti en la cruz? O en cualquier lugar que se le antoje, pero lo ha hecho por ti. Y ese es el sentido. Pablo dice, no desmayen, no se desanimen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y ahora llegamos específicamente a la oración que queremos analizar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el enfoque de esta oración? La familia de Dios, la iglesia. Vamos a recordar lo que leímos en el 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el contexto. Vamos a recordar lo que leímos también en el 3:16. Y el 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué pide en esta oración? Que el Señor fortalezca nuestro hombre interior. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado con 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, lo físico, lo tangible, todos lo podemos ver. El alma es algo interno, es tu yo interno, eres tú viviendo dentro de este cuerpo. Y el espíritu viene de Dios. Cada ser humano ha recibido de parte de Dios un espíritu. Cada ser humano, un espíritu. Y la petición, la oración, la petición específica en esta ocasión es que el Señor fortalezca ese espíritu. Leo nuevamente. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. El Espíritu Santo venga a fortalecer nuestro espíritu. Y aquí la pregunta: ¿por qué necesitamos un espíritu fuerte? Muchos cristianos no tienen un espíritu fuerte. Por eso hablamos de cristianos débiles. Pero hay cristianos que tienen un espíritu fuerte. Hablando de Daniel en el Antiguo Testamento, no era cristiano, pero era hombre de Dios. Dice que había en él un espíritu superior, fuerte, diferente a los demás. Entonces voy a darles unas 3 o 4 razones de por qué necesitamos un espíritu fuerte. La petición, la oración específica es que Dios fortalezca nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Miren cómo dice en Job 32:8. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Si el hombre no tiene espíritu, no va a entender nada de Dios. Si nuestro espíritu es débil, no entenderemos las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos un espíritu fuerte para entender a Dios. Miren cómo dice Isaías 26,
26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En tanto que me dure el espíritu. Si nuestro espíritu es débil, difícilmente buscaremos a Dios. Difícilmente. Entonces necesitamos un espíritu fuerte para buscar a Dios. Para buscar a Dios. Miren cómo dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual y en otro pasaje, 1 Corintios, Pablo explicó que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Si mi espíritu es débil, no voy a poder discernir la ley, la palabra de Dios, porque es espiritual. ¿Por qué necesito un espíritu fuerte? Para entender la palabra. Para entender la palabra. Miren cómo dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Un espíritu débil no rendirá adoración bíblica, no rendirá adoración verdadera a Dios. Entonces, necesito un espíritu fuerte para adorar a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad, para adorarlo de la manera bíblica. Miren lo que dice Efesios 3, 16 y 17. Es el pasaje en el cual estamos. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, etc. Ahorita seguimos leyendo. Pero dice, para que habite Cristo por la fe. ¿Qué preferirías para habitar? ¿Una casa débil? ¿Una casa de cartón? ¿O una casa fuerte? Una casa con buenos cimientos, con buenos castillos, con buenas paredes. Una casa fuerte. Muy bien. ¿Dónde crees que se sentirá mejor el Señor Jesús? ¿En un espíritu débil o en un espíritu fuerte? En el Antiguo Testamento, acuérdense de Abraham y Lot. Lot era sobrino de Abraham. Al Señor le gustaba visitar a Abraham, llegar a la casa de Abraham, comer los alimentos de Abraham. Pero cuando se trató de Lot, Dios no fue. Envió mensajeros. Vayan y sálvenle la vida. Dios visitó a Abraham, pero no a Lot. A Lot le envió mensajeros. En el Nuevo Testamento había una casa que al Señor le gustaba visitar mucho, en Betania. La casa de Lázaro. La casa de Lázaro, María y Marta. Eran sus amigos. Y el Señor se gozaba de estar allí. Entonces, una característica de un espíritu fuerte será lo que leemos ahí al final del verso 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Amas a Dios? Qué bueno. ¿Amas al prójimo? El apóstol Juan en su primera carta dice, ¿cómo puede una persona decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no puede amar a su prójimo, a quien sí está viendo? Entonces, ahí tenemos una característica. Seguimos leyendo en Efesios 3, versos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo,
que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Un espíritu débil no podrá comprender las dimensiones que se señalan aquí. Un espíritu débil no podrá comprender estas dimensiones. ¿Son dimensiones de qué? Ya les dije, en el contexto de la familia de Dios. Pablo ha estado haciendo el énfasis de que el Señor tomó del judío y del gentil para crear una nueva entidad, un nuevo cuerpo llamado la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, necesitamos un espíritu fuerte para comprender las dimensiones de la familia de Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No se refiere al amor de Dios porque dice el verso 19, o sea, un nuevo elemento, un nuevo concepto, y de conocer el amor de Cristo. O sea, nuestro espíritu debe ser fortalecido. La petición de Pablo es que Dios fortalezca nuestro espíritu para comprender estas dimensiones, pero también para conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un espíritu débil no podrá entender las dimensiones del amor de Cristo. Entonces, necesitamos un espíritu fuerte para comprender las dimensiones de la familia de Dios y necesitamos un espíritu fuerte para comprender las dimensiones del amor de Cristo. ¿Y cómo termina esta oración? ¿Cómo deberían terminar nuestras oraciones? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Miren primero lo que dice. Y a aquel con A mayúscula, hablando de Dios el Padre, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios tiene el poder para contestar estas oraciones, estas peticiones, y también las de hoy, obviamente, también las nuestras hoy, pero estamos en este contexto. Dios tiene el poder para contestar estas oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quizá por eso el Señor Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también y aún harán mayores obras porque yo voy al Padre. Hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La supereminente grandeza de su poder. Las peticiones, otra vez, un breve repaso. ¿Cuáles fueron las peticiones? En Efesios 1:17, en la primera oración, la petición fue que el Padre nos dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Esa fue la petición. En Efesios 1:18, en la primera oración, que el Padre alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, Dios puede hacer mucho más. En Efesios 1:19, que sepamos cuál es la magnitud de su poder. Pues Dios puede hacer mucho más. Harán obras más grandes que las que yo he hecho, dijo el Señor Jesús. Y regresando aquí al capítulo 3, en esta petición, en esta segunda oración de Pablo, la petición es que el Señor fortalezca nuestro espíritu. Y Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos. ¿Por qué necesitamos un espíritu fuerte? Estamos con un repaso ahora. Job 32:8 nos dice, para que podamos entender a Dios. Para poder entender a Dios. Allí denme un segundo, allí en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Necesitamos un espíritu fuerte para buscar a Dios. En Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu en mí, madrugaré a buscarte. En Romanos 7:14 aprendemos que necesitamos un espíritu fuerte para entender la palabra,
Porque Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, de manera que necesito un espíritu fuerte para entender la palabra. En Juan 4:24 se me señala que necesito un espíritu fuerte para adorar a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y en Efesios 3:17, la enseñanza es que necesitamos un espíritu fuerte para que el Señor habite. El pasaje dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego en Efesios 3:18, necesitamos un espíritu fuerte para comprender las dimensiones de la familia de Dios. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esta familia a la cual ahora pertenecemos, formada por judíos, formada por gentiles. Y necesitamos un espíritu fuerte para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿cómo termina esta oración? Termina glorificando a Dios, glorificando a Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cada domingo nos reunimos para glorificar a Dios. Cada domingo tú te quedas en tu casa sin hacerlo. Individualmente no eres la iglesia. Individualmente no soy la iglesia. Cuando estamos juntos somos la iglesia. Cuando estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre. El Señor debe ser glorificado en la iglesia y se manifiesta en la unidad. Ora con tu familia. Aprópiate de estas dos oraciones. Una sugerencia, no tienes que hacerlo, es escribe de tu puño y letra cada versículo de la oración del capítulo 1 y cada versículo de la oración del capítulo 2. Y óralas. Haz propia esa oración. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Señor, fortalece nuestro espíritu. Que Dios les bendiga en esta semana. Aleluya, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está.